Episodio 1. El sonido de la voz prohibida. Dicen que los ángeles no sienten. Dicen que el deseo es un idioma que el cielo nunca aprendió. Pero esa noche, mientras la luna se reflejaba en los vitrales del convento de Santa Rosaria, Sargel descubrió que incluso la eternidad podía temblar. Desde lo alto del campanario, él observaba en silencio a las monjas que rezaban. Cada palabra que pronunciaban era una nota más en el coro divino. Una ofrenda para un Dios que jamás respondía, hasta que una voz distinta rompió la armonía. Dulce, profunda, cálida como un suspiro humano. Era la voz de Lucía. Sargel no comprendió al principio lo que sintió. Una vibración recorrió su pecho de luz. Las alas, que siempre habían sido símbolo de pureza, se estremecieron con un temblor casi carnal. No era la alabanza lo que lo conmovía, sino la fragilidad de su tono. Cada nota parecía rozar el borde del cielo y caer lentamente al abismo de lo prohibido. Lucía cantaba sola en la penumbra de la capilla. Sus labios se movían apenas, su respiración era una plegaria que pedía ser escuchada no por Dios, sino por algo más terrenal. Sargel bajó del campanario, invisible, sus pies tocaron la piedra húmeda. Por primera vez, el ángel sintió frío. ¿Quién eres?, murmuró Lucía al sentir una presencia detrás de ella. El aire se volvió espeso, casi tangible. Sargel no respondió. El silencio era su respuesta, y sus ojos, dos pozos de luz dorada, se reflejaron en los de ella. Lucía retrocedió un paso, con el corazón golpeando su pecho. No había miedo. Había curiosidad. El tipo de curiosidad que llevó a Eva a probar la manzana. El tipo de curiosidad que podía destruir el cielo. Tu voz, susurró Sargel por fin, no pertenece a este mundo. Lucía sintió como su piel se erizaba. Era un extraño sentimiento de culpa y placer. Como si cada palabra del ángel la desnudara sin tocarla. Fuera del convento, el viento oyó entre las cruces. Una vela se apagó sin razón. En los cielos, un trono tembló. Sargel sabía que lo que había comenzado con una melodía no terminaría con una oración. Porque esa voz había sembrado en él algo que ni el fuego ni el juicio divino podrían borrar: el deseo de ser hombre. Y en ese instante, un murmullo invisible se deslizó desde las alturas. Quien ama como los hombres, caerá como ellos. El ángel sonrió. El pecado ya había sido pronunciado. Episodio 2. La primera mirada. El amanecer llegó al convento con la misma quietud que siempre, pero algo había cambiado. Lucía, mientras se arrodillaba frente al altar, no podía rezar. Cada palabra se disolvía antes de llegar a sus labios, como si su alma se negara a obedecer. Desde la oscuridad de sus pensamientos, una imagen volvía una y otra vez, los ojos dorados que la observaron en la noche. ¿Fue un sueño?, se preguntaba. No. Lo recordaba demasiado bien. La luz, la voz, el temblor en su cuerpo. Y aunque sabía que debía confesarlo, su corazón se negaba. ¿Cómo podría contarle al padre Abel que un ser había descendido del cielo, solo para mirarla? Afuera, entre las sombras del jardín, Sargel seguía allí, sin alas, sin forma definida, envuelto en la bruma del amanecer. No debía quedarse. El cielo ya lo vigilaba, y cada segundo en la tierra era un desafío al juicio eterno. Pero algo en él lo encadenaba, la necesidad de verla otra vez. Esa tarde, durante la misa, Lucía levantó la vista, y la vio, de pie, entre los peregrinos que asistían al servicio. Un hombre de túnica gris, con el cabello oscuro y los ojos imposibles de olvidar. Su mirada la atravesó como una plegaria prohibida. Por un instante, todo el mundo se detuvo. El incienso se quedó suspendido en el aire, y el murmullo de las oraciones se apagó. Lucía sintió que el corazón le ardía. No era miedo, era algo más primitivo, más humano. Era deseo disfrazado de fe. Sargel bajó la mirada, fingiendo humildad, pero sus labios murmuraron en silencio: te encontré. La joven tembló. Sus manos soltaron el rosario. Las cuentas de madera rodaron por el suelo, resonando como gotas de lluvia sobre piedra. Padre Abel se giró, confundido. ¿Lucía? Pero ella no escuchó. Solo podía oír el eco de esa voz, resonando dentro de su mente. Cuando la misa terminó, Sargel desapareció entre la multitud. Lucía corrió tras él, cruzando los pasillos del convento, los arcos antiguos, el aroma del incienso y de las flores muertas. Lo alcanzó en el claustro. ¿Quién eres?, preguntó, jadeando. El ángel la miró con una calma sobrenatural. Un viajero, dijo, que busca a Dios. Lucía tragó saliva, con los ojos fijos en los suyos. Entonces, ¿por qué me miras como si lo hubieras encontrado? Sargel sonrió apenas. Un rayo de luz atravesó el techo y cayó sobre su rostro. Por un segundo, ella creyó ver un brillo detrás de él, como a las hechas de fuego dorado. En los cielos, los truenos comenzaron a formarse, y entre las nubes, una voz resonó con furia. El ángel ha mirado a una mujer, y con esa mirada, ha roto el pacto del silencio. Lucía cayó de rodillas. Sargel, por primera vez, sintió miedo, no del castigo, sino de perder aquello que apenas había tocado, la primera mirada de un amor condenado.
Episodio 3. La piel de la tentación. Esa noche, el cielo lloraba. La lluvia golpeaba los muros del convento como si quisiera borrar los pecados antes de que fueran cometidos. Lucía no podía dormir. Cada trueno la hacía recordar esos ojos imposibles. Y la voz que parecía susurrarle incluso cuando estaba sola. Cerró los ojos y rezó: Señor, líbrame de lo que no entiendo. Pero su plegaria no subió al cielo. Se detuvo en su garganta, sofocada por un temblor que no venía del alma, sino de la carne. En algún lugar entre el viento y la oscuridad, Zariel caminaba bajo la tormenta. Su forma celestial se deshacía con cada paso. La luz de sus alas se consumía como una llama mojada. El precio de volver a verla era alto, debía adoptar un cuerpo humano. Y cuando la primera gota tocó su piel, el ángel gritó. El fuego divino dentro de él se mezcló con el agua del mundo, y la pureza se transformó en deseo. Cuando abrió los ojos, respiraba, y el aire tenía olor a tierra, a humedad, a pecado. Había nacido como hombre. Al amanecer, Lucía se encontró con un extraño frente a la reja del convento. Estaba empapado, cubierto por una túnica desgarrada, y su mirada desamirada la dejó sin aliento. Soy un peregrino, dijo con voz baja, casi temblorosa. Me he perdido en el bosque. ¿Podría refugiarme aquí, por misericordia? Lucía vaciló. Las reglas eran claras, ningún hombre podía cruzar el umbral del convento. Pero algo en su corazón la empujó a abrir la puerta. Cuando sus dedos rozaron los de él, un escalofrío subió por su espalda. Era como tocar algo prohibido. Algo vivo, ardiente. Tu piel está helada, susurró ella. Porque vengo de un lugar donde no existe el calor, respondió él, mirándola con tristeza. Lo condujo hasta una pequeña habitación junto al claustro. Mientras encendía una vela, la luz iluminó su rostro, facciones perfectas, demasiado bellas para un hombre. Lucía apartó la mirada. El silencio entre ambos era tan denso que parecía una oración interrumpida. Zariel la observó, fascinado. Cada movimiento de ella, cada respiración, era una melodía que su alma reconocía como destino. Y entonces, por primera vez, entendió el verdadero significado del verbo desear. Cuando ella se inclinó para dejarle una manta, un mechón de su cabello rozó el pecho desnudo del ángel. Él contuvo el aliento. El contacto fue tan leve, tan puro. Y sin embargo, el mundo entero pareció detenerse. Afuera, los relámpagos se apagaron. El cielo enmudeció, y entre las sombras, una voz celestial murmuró con amargura: el ángel ya no pertenece al cielo. Su piel ahora conoce la tentación. Lucía se marchó sin mirar atrás, pero en su interior, algo ardía con una intensidad desconocida. Y en el cuarto, Zariel, aún temblando por la sensación de su piel, comprendió que había cruzado un límite del que jamás podría volver. Episodio 4. El perfume del pecado. Las noches en el convento solían oler a incienso y a silencio. Pero desde que el peregrino, ese hombre de mirada imposible, había cruzado la puerta, el aire se volvió distinto. Lucía lo sentía, como si el pecado tuviera aroma. Un perfume dulce, tibio, que se deslizaba por las paredes y se mezclaba con las oraciones, hasta que el cielo y la carne ya no podían distinguirse. Esa noche, Lucía soñó, o creyó soñar. Se veía a sí misma caminando por el jardín del convento, descalza, vestida solo con la luz de la luna. Entre los rosales marchitos, una figura la esperaba. Él, Zariel. Su piel brillaba apenas, como si aún guardara restos de la eternidad. Cuando la miró, ella sintió que el alma se le caía al suelo. No temas, Lucía, susurró él, acercándose. El miedo es solo la sombra del deseo. Su voz era una plegaria disfrazada de pecado. Y cuando su aliento rozó el cuello de ella, el sueño se volvió cuerpo. Lucía sintió el calor, la vida. El fuego que jamás había conocido, despertó con un sobresalto. El sudor en su frente tenía olor a flores, y el eco de aquella voz aún flotaba en su habitación. Se llevó las manos al pecho, como si pudiera esconder la culpa entre los latidos. A la mañana siguiente, mientras preparaba las velas del altar, lo vio. Zariel estaba de pie, observándola en silencio. Su túnica gris cejía húmeda por la lluvia de la noche anterior. Pero sus ojos la desnudaban sin malicia, con una ternura peligrosa. Lucía, dijo él suavemente. ¿Por qué me evitas? Porque no debería hablar contigo, respondió, bajando la mirada. Eres un hombre, y este es un lugar sagrado. Zariel sonrió con tristeza. Entonces, ¿por qué tus manos tiemblan cuando escuchas mi voz? Ella quiso responder, pero no pudo. El corazón la traicionaba con cada latido. El perfume de su piel, una mezcla de agua y fuego, la envolvió. Por un instante, todo el convento desapareció. Solo quedaron ellos dos, y el sonido de sus respiraciones, buscando algo más que fe. Una campana rompió el hechizo. Lucía dio un paso atrás, horrorizada de sí misma. Vete, por favor. Antes de que sea demasiado tarde, Zariel la observó un momento, con una calma que dolía. Ya es demasiado tarde, Lucía. El cielo me ha olvidado, y yo solo recuerdo tu voz. Cuando él se marchó, el aire del convento quedó impregnado con su olor. No a incienso ni a lluvia, sino algo que ningún ángel había sentido jamás, el perfume del pecado. Esa noche, mientras todas las monjas dormían, Lucía volvió a olerlo en sus sueños.
y entre susurros oyó una voz celestial, rota por la envidia cuando un ángel ama. Hasta el cielo empieza a arder. Episodio 5. El beso que rompió el cielo. La noche cayó sobre el convento con una calma engañosa. El aire olía a tormenta y las velas parpadeaban como si presintieran algo que los rezos no podían contener. Lucía caminaba por el claustro con el corazón apretado entre la fe y la culpa. Sabía que debía evitarlo, que su sola presencia era una herejía. Pero el alma tiene una fuerza que ni Dios puede detener cuando dice Damar. Sariel la esperaba bajo el arco de piedra, donde la luna caía como una bendición torcida. Su rostro humano parecía cansado, pero sus ojos aún guardaban la luz de lo eterno. Cuando ella lo vio, todo dentro de su cuerpo se tensó, la respiración, el pulso, la oración. «No debiste venir», murmuró ella. Sin embargo, «Estás aquí», respondió él, dando un paso hacia ella. Lucía retrocedió, pero sus pies se negaban a obedecer. Era como si el suelo mismo la empujara hacia él, como si el pecado tuviera gravedad propia. El silencio entre ambos se volvió insoportable, cargado de electricidad y deseo. Sariel levantó la mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos. Su toque era fuego y alivio al mismo tiempo. Lucía cerró los ojos, temblando. «No puedo», susurró. «Esto no es amor, es condena». «Entonces que me condenen», respondió él con voz quebrada. «Prefiero el infierno contigo que el cielo sin ti». Y antes de que la razón pudiera interponerse, sus labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, casi temeroso. Pero en segundos, la divinidad se mezcló con la carne y el cielo entero se estremeció. Las campanas del convento comenzaron a sonar por sí solas, los vitrales vibraron, y las nubes se partieron con un rugido. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía de una cadena invisible, una pureza que ya no le pertenecía. Sariel, en cambio, sintió por primera vez lo que era tener un corazón humano. El latido, el calor, la vulnerabilidad. Un relámpago cruzó el firmamento, y desde lo alto, una voz tronó con furia divina: «Sariel, traidor del cielo, has besado la carne que debías proteger. Desde ahora, tus alas serán arrancadas y tu nombre borrado de la eternidad». El ángel cayó de rodillas, gritando de dolor. Dos ráfagas de luz se desprendieron de su espalda como cuchillas ardientes. Lucía corrió hacia él, llorando, cubriendo su cuerpo con las manos ensangrentadas. «Deitant, por favor. Fue amor, no pecado», clamó. Pero el cielo no escuchó. Las alas de Sariel se deshicieron en polvo luminoso que cubrió el rostro de Lucía, marcándola para siempre. Desde entonces, su piel quedó impregnada de un brillo tenue, como si un pedazo de cielo la hubiera besado también. Cuando todo terminó, Sariel levantó la mirada, exhausto, humano, vulnerable. «Lucía», susurró. Ella lo abrazó, con el corazón roto y el alma encendida. En ese abrazo nació algo que ningún dios había previsto, un amor que ni el cielo podía borrar, y un beso que había roto el cielo. Episodio 6. La ira del cielo. El amanecer llegó cubierto de un silencio extraño. Ninguna campana sonó, ningún canto se elevó. Solo el rumor del viento entre las paredes del convento, trayendo consigo el presagio de algo terrible. Lucía se arrodilló junto a Sariel, aún débil, con la espalda ensangrentada. Donde antes había alas, solo quedaban heridas abiertas que respiraban luz. «Dios mío», susurró ella, con lágrimas. «¿Qué te han hecho?». Sariel la miró con ojos cansados, ojos humanos. «Nada que no haya merecido. He probado el amor, Lucía. Y el cielo no perdona a quien elige sentir». De pronto, un trueno estremeció la tierra. Los vitrales del santuario vibraron, proyectando destellos de fuego sobre los muros. El aire se llenó de un sonido agudo, como un canto al revés. Lucía levantó la vista. 3 figuras descendían desde las nubes, envueltas en luz cegadora. Eran ángeles, pero no como Sariel. Sus rostros eran máscaras sin expresión, y sus alas, espadas de resplandor. Sariel, de la guardia del Aerore, tronó una voz que no pertenecía a ningún ser humano. «Has roto el pacto. Has probado la carne. Has amado a lo que debía ser vigilado». Lucía retrocedió, asustada. «No lo toquen. Él no ha hecho daño. Ha mancillado la luz», respondió el ángel del juicio. «Y tú, mortal, llevas su marca». Lucía miró sus manos. Bajo la piel, una débil luminosidad palpitaba, la misma que había brotado de las heridas de Sariel. La señal del beso. El sello del pecado. Sariel se levantó tambaleante, el cuerpo empapado en sudor y sangre. «No la toquen. La culpa es mía». Uno de los ángeles levantó su espada de luz. «Entonces pagarás con tu existencia». El golpe cayó como un rayo, pero antes de alcanzarlo, Lucía se interpuso. El filo atravesó su hombro y un grito desgarró el aire. Sariel la sostuvo entre sus brazos, horrorizado. «Lucía». «No». Su sangre cayó sobre la tierra, y el suelo tembló. Un resplandor oscuro brotó del cuerpo de ella, como si la muerte misma dudara. El ángel caído levantó la vista y gritó con toda su fuerza: «Si el cielo solo entiende de castigo, queme de su ira entera. Pero déjala vivir». El firmamento rugió, y por primera vez, la tormenta no obedeció al cielo. Los truenos descendieron como lanzas, golpeando a los mensajeros divinos. Sus alas ardieron, y su canto se convirtió en un gemido de dolor. «Sariel,
Arrodillado, abrazó a Lucía mientras el fuego caía a su alrededor. Ella, medio consciente, le susurró al oído: ¿qué has hecho? He hecho lo que haría cualquier hombre, respondió él con voz rota: defender a la mujer que ama. Cuando el silencio regresó, el convento era ruina. Los otros ángeles se habían desvanecido, y el cielo, ennegrecido, parecía observarlos con furia contenida. Sariel miró hacia arriba, desafiante. Sabía que lo buscarían, que la caza había comenzado. Y mientras levantaba en brazos a Lucía, juró en voz baja: si el amor me condena, que sea el amor quien me dé fuerzas para luchar contra el cielo. El primer rayo del sol rozó su rostro humano. El ángel caído ya no pertenecía al paraíso, pero tampoco a la tierra. Episodio 7. La confesión del demonio. El sol apenas se atrevía a entrar en las ruinas del convento. El humo del incendio celestial aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a piedra quemada y a incienso. Entre los restos, Lucía dormía, débil, envuelta en el manto de Sariel. Él la observaba, en silencio, con un miedo nuevo, el miedo humano de perder lo que se ama. Mientras tanto, en el otro extremo del recinto, el padre Abel rezaba. Sus manos temblaban sobre el crucifijo. El eco de la tormenta lo había despertado en mitad de la noche, y lo que vio al salir de su celda no era obra de Dios, sino del caos. Había cuerpos de monjas cubiertas de ceniza, vitrales derretidos como lágrimas, y en el suelo, una pluma blanca que ardía lentamente hasta desaparecer. Padre Abel supo entonces que algo impuro caminaba entre ellos. Algo que había hecho enmudecer al cielo. Esa tarde lo encontró. Sariel estaba junto al pozo del jardín, lavando las heridas de Lucía. Parecía un hombre común, pero su presencia hacía vibrar el aire, como si la realidad misma temiera acercarse. ¿Quién eres?, preguntó el sacerdote con voz contenida. Sariel levantó la mirada. Alguien que ya no pertenece a ningún lugar. Padre Abel apretó el rosario con fuerza. He sentido el olor del azufre. He visto la marca en el cuerpo de Lucía. No me mientas, forastero. ¿Qué eres realmente? El ángel suspiró. Fui un guardián. Ahora soy un recuerdo de lo que el cielo quiso olvidar. El sacerdote retrocedió, horrorizado. Entonces eres un demonio. No, respondió Sariel con calma. Soy lo que sucede cuando un ángel aprende a amar. El silencio se hizo tan profundo que solo el viento se atrevía a moverse. El padre Abel sintió que su fe se resquebrajaba, porque, al mirar a Sariel, no vio maldad, vio belleza. Vio algo que nunca había sentido en sus años de devoción. Deseo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía, herida, con el cuerpo iluminado por una luz que no era de este mundo. Y su mente, traicionera, imaginaba sus manos sobre esa piel. El pecado comenzó a murmurarle al oído. Cansado, se dirigió al confesionario. Se arrodilló y con voz rota habló al vacío: Padre, he visto al demonio, y el demonio me ha mostrado lo que soy. Del otro lado de la rejilla, una voz respondió: ¿Y qué eres, hijo mío? Abel se estremeció. No había nadie allí, pero la voz continuó, dulce, casi familiar. Eres un hombre, y los hombres desean lo que Dios les prohíbe. El sacerdote se levantó de golpe. El confesionario estaba vacío. Solo quedaba un aroma sutil, a rosas, a fuego, a algo divino y perverso. Salió corriendo hacia la celda de Lucía. Ella dormía, respirando con calma. Y junto a ella, Sariel lo miraba con una serenidad que lo desarmó. No temas, dijo el ángel. No he venido a robar tu fe. No, respondió Abel con la voz temblorosa. Has venido a destruirla. Sariel sonrió con tristeza. No, he venido a mostrarte que, incluso en el pecado, puede haber verdad. El sacerdote bajó la mirada, y por primera vez no supo a quién rezar, porque lo que sentía no era odio, era envidia. Envidia de aquel ángel caído que, habiendo perdido el cielo, aún sabía lo que era amar. Episodio 8. El convento del deseo. El convento de Santa Rosaria ya no era un lugar sagrado. El silencio que antes hablaba de fe ahora susurraba tentaciones. Algo invisible flotaba en el aire, un calor que no venía del sol, un pulso que latía bajo las piedras antiguas. Desde aquella noche en que el cielo se quebró, las monjas empezaron a soñar. Sueños húmedos, extraños, donde la luz tomaba forma de hombre. Al despertar, muchas lloraban. No sabían si habían pecado, o si el pecado las había elegido. Lucía lo sentía más que nadie. El beso de Sariel seguía ardiendo en su alma. Cada vez que él se acercaba, el aire parecía volverse más denso, y la oración, aquella que antes era refugio, se transformaba en una cadena que la asfixiaba. Padre Abel intentó restaurar el orden. Exorcismos, rezos, penitencias. Pero cuanto más rezaban, más fuerte se hacía la presencia que corrompía el convento. Y en lo más profundo, él sabía la verdad: la fuente del pecado no era un demonio. Era un ángel enamorado. Una noche, el viento apagó todas las velas. El coro de las monjas se convirtió en un gemido, un lamento entre la fe y el deseo. Lucía caminaba por los pasillos con la mente nublada, siguiendo un aroma que conocía demasiado bien. Aroma a lluvia, a piel,
A Sarriel lo encontró en la capilla, de pie frente al altar. La cruz detrás de él parecía arder con una luz extraña. «No deberías estar aquí», dijo ella, apenas respirando. «Tampoco tú», respondió él, pero ambos seguimos viniendo, como si algo más grande que el cielo nos llamara. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Todo se está destruyendo por nosotros». Sarriel dio un paso al frente. «No, Lucía. Todo se está revelando por nosotros. El cielo solo se quiebra cuando la verdad lo toca». Ella quiso huir, pero sus piernas no obedecían. Él extendió la mano y por un instante el mundo se detuvo. El aire se llenó de aquel perfume imposible, una mezcla de incienso y deseo, de pureza y fuego. Cuando sus dedos se rozaron, una onda de energía recorrió las paredes. Los vitrales se iluminaron, proyectando sombras de cuerpos entrelazados. Las monjas, en sus celdas, comenzaron a murmurar nombres que no conocían, como si todas soñaran el mismo sueño. Padre Abel se despertó con el corazón en llamas. Escuchó pasos, suspiros, voces, y comprendió con horror que el pecado ya no estaba en un cuerpo, sino en todo el convento. La fe había sido reemplazada por una devoción más profunda. Más oscura, la del deseo. Sarriel besó la frente de Lucía. Su luz la envolvió como una caricia. «No temas», le dijo. «Lo que arde no siempre destruye, a veces purifica». Pero cuando ella abrió los ojos, vio tras el algo que no pertenecía a la tierra, una sombra alada, gigantesca, observándolos desde el techo. Y una voz, antigua y fría, resonó desde los muros: «Donde hubo santidad, ahora habrá pasión. Donde hubo oración, nacerá fuego». Este convento ya no pertenece al cielo. Lucía cayó de rodillas. Sarriel levantó la vista, sabiendo que la guerra había comenzado. No entre ángeles y demonios, sino entre el amor y la fe. Episodio 9. El juicio de los ángeles. El amanecer trajo un silencio que dolía. El convento, antes cubierto por un halo de deseo y misterio, ahora yacía roto, como si hubiera sobrevivido a una guerra invisible. Lucía despertó sola. El lecho, donde Sarriel había dormido, estaba vacío, aún tibio, pero él ya no estaba. Salió corriendo al jardín, con los pies descalzos y el alma deshecha. El aire olía a ceniza y a cielo abierto. En el centro del patio, donde antes florecían las rosas, solo quedaba un círculo de luz suspendida, vibrante como una herida en el mundo. Y dentro de esa luz, un eco: «El juicio ha comenzado». Lucía cayó de rodillas. Sabía lo que significaba. El cielo lo había reclamado. Sarriel despertó rodeado de claridad, en un lugar sin tiempo. El consejo celestial se alzaba ante él, 12 figuras hechas de fuego puro, sin rostro, sin compasión. La voz del medio resonó como un trueno contenido: «Sarriel, hijo del alba, has amado lo que debía ser guardado. Has desobedecido la ley del Altísimo». Sarriel bajó la mirada. «He amado lo que Dios creó. Si ese es pecado, que mi alma sea el precio». El fuego se agitó, inquieto. «Has probado la carne, has perdido tus alas». Pero lo peor no fue amar, fue enseñar a un humano a sentir lo que ni los ángeles comprenden. Sarriel alzó la vista, con una tristeza que era también desafío. «¿Y qué hay de libre albedrío? ¿No nos disteis conciencia para elegir entre la obediencia y el amor?». El consejo guardó silencio, un instante que duró siglos. Luego, una voz distinta habló, más suave, casi humana: «El amor, cuando nace del dolor, se convierte en fuego eterno. Si eliges mantenerlo, arderás en él para siempre». Sarriel sonrió con lágrimas de luz. «Entonces que arda, porque en el fuego de Lucía encontré algo que ni el paraíso pudo darme: ser real». En la tierra, Lucía rezaba sin voz. Sus manos sangraban de tanto apretar el rosario. El padre Abey, desde la distancia, la observaba con una mezcla de culpa y admiración. «Él será juzgado», dijo el sacerdote. «Y tú serás la prueba». Lucía lo miró, perdida. «¿Qué quieres decir?». «El cielo exige tu alma como testimonio. Si renuncias a él, será perdonado. Pero si lo defiendes, ambos caerán». Las lágrimas le nublaron los ojos. ¿Cómo renunciar a quien le había mostrado el rostro más humano del amor? ¿Cómo negar al ángel que eligió ser hombre por ella? Cayó al suelo, llorando. «No puedo, no quiero salvarme. Si él se pierde». Un relámpago cortó el cielo. El viento se levantó con furia, y una voz descendió desde las nubes. Lucía, de la voz pura: «El cielo escucha tu elección. Si amas al caído, compartirás su destino. Si lo niegas, vivirás. Pero nunca volverás a soñar». Lucía alzó la mirada, empapada de lágrimas. Su voz tembló, pero fue firme. «Entonces, que me quiten los sueños». Pero no el recuerdo de su amor. Del firmamento se rasgó. Sarriel, encadenado en luz, miró hacia abajo. Y al verla, sonrió, porque en ese instante comprendió que ningún juicio, por sagrado que fuera, podía condenar algo tan puro como su amor. Las cadenas ardieron y un trueno sacudió el universo. Los ángeles gritaron. El cielo se oscureció. Y entre el estruendo, la voz de Dios, no de ira, sino de tristeza, murmuró: «El juicio ha terminado. El amor ha vencido. Pero el paraíso ha perdido a uno de los suyos». Sarriel cayó otra vez hacia la tierra, pero esta vez no como castigo, sino como promesa. Episodio 10. La sangre de la redención. La noche cayó como un velo negro sobre el convento en ruinas.
El aire estaba cargado de presagios. Cada sombra parecía observar, cada suspiro, una oración sin fe. Lucía, de rodillas ante el altar derrumbado, sostenía entre las manos un cáliz roto. La sangre que lo llenaba no era vino ni símbolo. Era suya. Sargiel, aún herido, se acercó tambaleante. El resplandor que alguna vez emanaba de su cuerpo ahora era apenas una brasa temblorosa. «Lucía, ¿qué haces?», preguntó con voz rota. Ella lo miró y en sus ojos había calma. Una calma que dolía. «El cielo te ha condenado y yo he sido la causa. Si mi alma es el precio, la entregaré. Si Dios exige pureza, le daré mi sangre». Sargiel cayó de rodillas frente a ella. «No, el amor no se paga con muerte. Se vive aunque duela». Lucía sonrió, triste. «Entonces, déjame morir amándote». El viento se levantó con furia. Las velas se encendieron por sí solas, una a una, formando un círculo de luz carmesí. Del techo caían gotas de lluvia que, al tocar el suelo, se convertían en ceniza. Padre Abel irrumpió en la capilla, horrorizado al ver la escena. «Lucía, no, eso no es redención, es sacrilegio». Pero sus palabras se perdieron entre los murmullos de un cántico antiguo que ninguna lengua humana recordaba. Lucía levantó el cáliz y lo acercó a sus labios. «Que mi sangre selle el amor que el cielo negó», susurró. Sargiel trató de detenerla, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. Las luces del altar se volvieron rojas. El cáliz estalló en sus manos, la sangre se elevó como una corriente de fuego, formando un símbolo en el aire, un círculo con un ala partida. El cuerpo de Lucía comenzó a brillar. Su cabello flotaba, su piel ardía con una luz sagrada y profana al mismo tiempo. Padre Abel cayó al suelo, rezando entre lágrimas. Sargiel gritó su nombre, pero ella ya no lo oía. Sus ojos miraban más allá, a un punto donde la divinidad y el abismo se tocaban. Del cielo descendió una figura de luz, majestuosa y terrible, el arcángel Miguel. Su espada ardía con fuego puro. «Lucía de la voz pura, tu sacrificio no ha sido ordenado. Tu alma pertenece al juicio eterno». Pero antes de que el golpe cayera, Sargiel se interpuso. Sus manos desnudas detuvieron la espada. La luz lo atravesó, pero no lo destruyó. La hoja sagrada se tiñó de rojo. La sangre de un ángel manchó el acero por primera vez. Miguel retrocedió, horrorizado. «¿Qué has hecho?». Sargiel sonrió, débil, sosteniendo a Lucía que se desvanecía entre sus brazos. «He convertido la fe en carne. He devuelto a Dios lo que él olvidó». El amor del cielo rugió. Las nubes se abrieron en un torbellino de fuego y llanto. Lucía, entre susurros, apoyó su frente en el pecho del ángel Sargiel. «Mi alma es tuya». «No», dijo él, besando su frente. «Es del mundo, porque solo el mundo sabe amar y morir al mismo tiempo». Cuando todo terminó, la lluvia cesó. El convento quedó en silencio y donde antes había piedra y ceniza, brotó una flor blanca manchada de rojo. Dicen que aún hoy, si uno reza allí, el aire huele a sangre y a perfume. Y en la distancia, entre los ecos del trueno, puede oírse una voz que repite eternamente: «Nadie redime al cielo, pero el amor puede redimir al infierno». Episodio 11. El beso del perdón. El amanecer nació sin color. El cielo, cansado de castigar, parecía guardar silencio ante el eco del sacrificio. Lucía yacía inmóvil sobre el altar roto, su piel bañada por una luz tenue que no era de este mundo. A su lado, Sargiel permanecía arrodillado, sosteniendo su mano fría, temblando entre la fe perdida y la esperanza imposible. El viento entró por las ventanas destruidas y trajo consigo un murmullo antiguo, el coro de los ángeles. No cantaban victoria ni ira, cantaban duelo. Por primera vez, el cielo lloraba a uno de los suyos. Sargiel alzó el rostro. Sus ojos, antes dorados, ahora eran humanos. Pero en ellos brillaba algo más fuerte que la divinidad, la devoción. «Devuélvemela», susurró al vacío. «Si existe perdón, no lo quiero para mí». «Dáselo a ella». El aire se estremeció. Una figura descendió entre nubes de fuego y lluvia dorada. Gabriel, el mensajero eterno. Su voz era dulce y terrible a la vez. «El cielo te ofrece un último acto, Sargiel. Si perdonas al creador que te condenó, Lucía vivirá. Pero si lo odias, ella permanecerá dormida para siempre, prisionera entre mundos». Sargiel cerró los ojos. Su pecho ardía de rabia. Había visto el castigo, el desprecio, la soberbia divina. ¿Perdonar? ¿A quien le arrancó las alas y la paz? Lucía, débil, movió los labios. Sargiel murmuró apenas: «No luches contra él». Él inclinó la cabeza sobre ella. «¿Cómo perdonar lo que destruyó lo que amamos?». Ella sonrió, casi sin voz. «Porque el amor que no perdona se convierte en odio. Y el odio también es un infierno». Sus palabras se clavaron como espinas en el alma del ángel caído. Lentamente posó sus labios sobre los de ella. Fue un beso distinto, no de deseo, sino de entrega. Un beso que no buscaba poseer, sino liberar. El cielo se abrió. Una luz pura descendió, envolviendo a ambos. Lucía exhaló una última vez, y su cuerpo se desvaneció en partículas de brillo. Como si su alma se disolviera en la mañana, Sargiel quedó solo, con las manos vacías y el corazón ardiendo. Gabriel lo observó con compasión. «Tu beso la ha liberado. Ha sido perdonada».
¿Y yo?, preguntó Sariel con la voz quebrada. Tú sigues atado a la tierra. El amor te hizo hombre. El perdón te hará eterno. Pero nunca volverás al cielo. Sariel sonrió mirando hacia el horizonte. Entonces que el cielo se quede con su luz. Yo cuidaré la sombra que ella dejó. Dicen que desde entonces, cada amanecer sobre las ruinas del convento tiene un brillo dorado. Y quienes se acercan en silencio pueden oír un susurro entre las campanas rotas. El amor nos hizo caer, el perdón nos hizo volar, y griega en lo más alto del cielo. Un ángel sin alas sonríe cada vez que alguien amas sin miedo a perder. Episodio 12. El renacimiento del ángel caído. La noche que siguió al beso del perdón fue distinta a todas. No hubo truenos, ni fuego, ni voz divina. Solo silencio, un silencio tan profundo que parecía separar el cielo de la tierra. Sariel vagaba entre ruinas, llevando en el pecho una herida que no sangraba. Lucía había desaparecido, disuelta en luz, convertida en eco, pero su presencia seguía allí, latiendo en cada piedra, en cada sombra. El amor había dejado una huella que ni Dios podía borrar, caminó durante días sin rumbo, sin alas y sin destino. El mundo lo miraba sin reconocerlo, un ángel convertido en hombre, un hombre que aún conservaba el brillo del cielo en los ojos. Cada paso era una oración invertida, cada respiración una penitencia. En un pueblo perdido, lo encontraron los mendigos. Le ofrecieron pan y silencio. Él les habló del amor, del perdón, del fuego, que no quema, pero que ensume el alma. Y cuando sus palabras tocaron los corazones de los hombres, las estrellas se estremecieron, como si el cielo, desde lejos, escuchara. Esa noche soñó con Lucía. Estaba de pie en un campo de trigo dorado, vestida de blanco. No era carne ni espíritu, sino algo intermedio, algo eterno. Sariel, dijo ella con voz serena. El amor nos separó del cielo, pero también nos unió a la tierra. ¿Dónde estás?, preguntó él, tendiendo las manos. En todas partes. En los que sufren, en los que aman sin ser correspondidos, en los que perdonan. Tú no has caído, Sariel, has renacido. El ángel caído despertó con lágrimas humanas. Miró el amanecer, el cielo ya no era su prisión, sino su espejo. Pasaron los años, y los hombres comenzaron a hablar de un peregrino misterioso. Decían que curaba con las manos, que su voz calmaba a los moribundos, que sus lágrimas hacían brotar flores sobre tumbas olvidadas. Nadie sabía su nombre, pero todos sentían que su presencia traía paz. Una noche, un niño le preguntó, ¿eres un santo? Sariel sonrió. No, hijo, soy solo alguien que amó demasiado. ¿Y por eso tienes luz en los ojos? No. Es porque aprendí que, incluso en la oscuridad, el amor brilla más fuerte. Cuando la muerte finalmente lo alcanzó, el cielo permaneció quieto. No hubo trompetas ni coros, solo un suspiro, y un resplandor que ascendió lentamente hacia las nubes. Dicen que en ese instante, una voz resonó en el firmamento. El ángel, que cayó por amor, se ha levantado por compasión. Ya no pertenece al cielo, pero el cielo le pertenece a él desde entonces. Cuando el amanecer toca las ruinas del convento de Santa Rosaria, una brisa dorada recorre el aire y se dice que es Sariel, vigilando desde su exilio eterno, esperando el día en que el cielo aprenda a amar como los hombres. Episodio 13. El secreto del Vaticano. Pasaron más de 3 siglos desde que el nombre de Sariel se desvaneció entre los rezos olvidados. El convento de Santa Rosaria fue reconstruido, pero su historia se borró de los archivos. El Vaticano lo llamó un accidente divino. Un incendio, dijeron. Pero entre las paredes nuevas aún se oía en las noches de viento un susurro que ningún exorcismo lograba callar. Hasta que un día, el padre Mateo, un joven archivista del Vaticano, encontró un cofre de madera sellado con cera negra. Estaba oculto detrás de un muro en la biblioteca secreta con una inscripción tallada en latín: no abrirás lo que el cielo quiso olvidar. Mateo tembló al romper el sello. Dentro había una carta antigua, escrita con tinta carmesí. Las letras parecían respirar como si el papel aún estuviera vivo. En la parte superior, un nombre, Lucía de Santa Rosaria. La carta empezaba así: a quien encuentre estas palabras, que sepa que el amor también puede ser sagrado, incluso cuando la iglesia lo llame pecado. Su nombre fue Sariel, y su caída fue mi salvación. Mateo leyó toda la noche. Cada palabra lo atrapaba, cada línea lo hacía dudar de su fe. Lucía hablaba del ángel que había amado, del beso que rompió el cielo, del sacrificio que unió la sangre humana con la luz celestial. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el final: no murió. Vive en la carne de los hombres buenos, en los que lloran con pureza, en los que perdonan cuando nadie los ve. El cielo lo desterró, pero el amor lo hizo eterno. El padre Mateo cerró la carta con manos temblorosas. El aire del archivo se volvió espeso. Sintió una presencia detrás de él. Una sombra alta, vestida de gris. Su voz era profunda, como un eco del pasado. Esa carta no debía ser leída. Mateo se giró, aterrado. El hombre lo observaba con ojos dorados, cansados, demasiado antiguos para pertenecer a un mortal. ¿Quién eres tú?, balbuceó. El extraño sonrió con tristeza. Alguien que amó demasiado. Y nunca dejó de hacerlo. El sacerdote cayó de rodillas. ¿Sariel? El ángel lo miró en silencio. En su pecho brillaba una cicatriz en forma de cruz invertida.
ardiendo con luz tenue. El cielo aún me busca, susurró. Pero mientras existan corazones que crean en el amor verdadero, nunca me encontrará. Días después, los cardenales hallaron el archivo vacío. El cofre, la carta y el padre Mateo habían desaparecido. Solo quedaba una pluma dorada sobre el escritorio, y escrita en la pared con fuego sagrado. Una frase: el amor no necesita permiso del cielo. Desde entonces, en los pasillos del Vaticano, los guardianes aseguran que a medianoche se oyen pasos y un canto lejano, una voz femenina que reza: Sariel, mi ángel eterno. Cada vez que un sacerdote duda entre la fe y el corazón. Una brisa cálida recorre la basílica como si alguien invisible en mitad hombre, mitad cielo, aún protegiera el secreto más hermoso y peligroso de la iglesia. Episodio 14. La mujer que dio a luz. Los siglos borraron los nombres, pero no las huellas. El amor de Lucía y Sariel se convirtió en leyenda, en susurro, en herejía silenciada por los altares. El Vaticano creyó haber sellado para siempre aquel pecado celestial. Pero la historia del cielo y la carne nunca muere del todo, solo se transforma. Año 1893. En un pequeño pueblo de Italia, una joven llamada Elena di Rosaria fue encontrada inconsciente en la puerta del antiguo convento. Su piel brillaba como si la luna la hubiera besado, y en sus brazos sostenía a un niño envuelto en un velo blanco. El niño no lloraba, solo la miraba con ojos de un dorado imposible. Los monjes que lo recogieron murmuraban que aquel bebé era un milagro. Otros, más oscuros, decían que era la reencarnación de un ángel caído. Elena jamás habló de quién era el padre. Solo repetía entre sollozos una frase que parecía no pertenecerle. Él prometió volver cuando el cielo recordara amar. El niño creció en silencio. Nunca pronunció una palabra, pero su presencia calmaba a los enfermos y hacía florecer las plantas muertas. Los animales lo seguían, los relojes se detenían cuando lo miraban a los ojos. La gente empezó a llamarlo el niño del silencio. Una noche, mientras dormía, Elena se despertó con un resplandor en su habitación. El niño estaba de pie, rodeado de una luz suave, y sobre su cabeza flotaban dos sombras de alas invisibles. Elena lloró, comprendiendo que aquello no era humano. Lo abrazó con miedo y amor al mismo tiempo. ¿Quién eres, hijo mío? El niño tocó su rostro con ternura, y aunque sus labios no se movieron, una voz resonó dentro de ella. Soy la promesa que quedó sin cumplir. Soy la sangre del amor que desafió al cielo. Elena cayó de rodillas, abrumada. El aire se llenó de un perfume conocido, a incienso, a lluvia, a fuego. El mismo que siglos atrás había envuelto el beso entre Lucía y Sariel. En Roma, el Vaticano empezó a inquietarse. Los informes hablaban de un niño que sanaba con la mirada, de monjas que soñaban con alas, de una luz que aparecía sobre los altares vacíos. El cardenal Moretti, custodio de los archivos secretos, reconoció el patrón. La señal del ángel caído había regresado. Ordenó que el niño fuera llevado a Roma para ser examinado. Pero cuando los guardias llegaron al pueblo, la casa de Elena estaba vacía. Solo encontraron, grabado en la pared, un símbolo luminoso, un ala partida rodeada de un círculo de fuego. Y debajo, escrito con una caligrafía delicada, una frase que heló la sangre de los hombres de fe. La luz volverá a nacer, y esta vez el cielo no podrá detenerla. Cuentan que, en las noches sin luna, un niño de ojos dorados camina por los caminos antiguos, que al tocar la tierra brotan flores blancas, y que detrás de él, a veces, se ve la sombra de un hombre sin alas caminando en silencio. Los monjes lo temen, los inocentes lo adoran, y en los muros del Vaticano, el eco de una profecía olvidada vuelve a despertar. Cuando la luz nazca del pecado, el cielo temblará, porque un ángel volverá a amar. Episodio 15. El ángel que lloró en la cruz. La historia del cielo y la carne llegó a su final, o quizás a su comienzo, porque cuando un amor desafía al tiempo, el fin solo es otra forma de eternidad. Raume 1912. En las catacumbas bajo la ciudad del Vaticano, los monjes custodiaban un secreto que ni el Papa se atrevía a pronunciar. Un niño de ojos dorados, prisionero de su silencio, crecía en una celda bendecida y maldita a la vez. Nadie lo oía hablar, pero sus lágrimas brillaban como fragmentos de sol. Aquel niño era la herencia de Sariel, la promesa del amor prohibido, y su existencia era una amenaza para el orden del cielo. Los cardenales lo llamaban el portador de la luz. El pueblo, en voz baja, lo nombraba el hijo del ángel caído. Aunque nadie lo sabía. Cada noche, una sombra se arrodillaba fuera de las murallas, observando la ventana del niño con el alma partida. Sariel, que había regresado del exilio. Una tarde, el niño desapareció. Las puertas de hierro fueron halladas abiertas, y las antorchas se apagaron sin viento. El rumor se extendió como fuego entre los muros sagrados. El ángel ha vuelto. Sariel caminó entre los pasillos del Vaticano, sin ser visto. Su cuerpo ya no era de carne ni de luz, sino algo intermedio, un espíritu errante que sangraba memoria. Encontró al niño dormido sobre un altar, rodeado de cruces y símbolos de contención. Se arrodilló junto a él, acariciando su frente. El niño abrió los ojos, y en su mirada había el reflejo de Lucía.
padre, dijo por primera vez. Su voz era música y llanto a la vez. Sariel sintió que el universo se detenía. No debiste existir, susurró, pero eres la prueba de que el amor puede vencer al cielo. En ese instante, las campanas del Vaticano comenzaron a sonar solas. El aire se tornó pesado, los muros se agrietaron y una luz cegadora descendió desde lo alto. El arcángel Miguel apareció con su espada ardiente y la voz del juicio. Sariel del alba, tu amor ha desafiado la eternidad. Por tu causa, el cielo ha llorado y los hombres han soñado. Hoy pagarás con tu existencia. Sariel abrazó al niño que temblaba. No temas, ya no hay castigo para quien ama sin miedo. El fuego cayó sobre ellos, pero cuando la llama tocó su piel, no hubo grito ni dolor. Solo luz, una luz que se elevó en forma de cruz, en la que Sariel sostenía al niño con ternura infinita. Desde el cielo, una voz no de ira, sino de tristeza, habló una última vez: perdono lo que no entiendo. El amor es el misterio que ni yo puedo dominar. El fuego se disipó. En el altar solo quedó una cruz negra, y sobre ella, una pluma dorada que aún lloraba luz. Las lágrimas de Sariel habían quedado grabadas en el metal, lágrimas de amor. No de culpa. Dicen que, desde ese día, cuando alguien entra en las catacumbas de Roma y reza frente a esa cruz, una gota de luz cae sobre su frente y una voz invisible susurra: el amor no muere, solo cambia de forma, como un ángel que lloró en la cruz. Y en lo más alto del cielo, donde la eternidad guarda sus secretos. Se dice que un ángel sin alas y una mujer de voz pura cantan juntos cada amanecer, recordando que, a veces, el pecado más grande del cielo fue aprender a amar. Epílogo. El último amanecer no hubo trompetas. No hubo juicio ni fuego. Solo un amanecer que parecía respirar, lento, como si el mismo universo contuviera el aliento. Entre la bruma dorada, dos figuras caminaban sobre el agua. Una envuelta en luz, la otra en silencio. Sariel y Lucía ya no eran ángel ni mujer, eran algo nuevo, dos mitades de un mismo eco que el cielo había intentado borrar y que el tiempo se negó a olvidar. El mar reflejaba sus pasos como espejos infinitos. Sariel tomó su mano. ¿Es este el fin?, preguntó él con voz humana, cansada pero serena. Lucía sonrió. No, amor mío, es el principio que el cielo nunca se atrevió a escribir. A lo lejos, las ruinas del convento se alzaban como un recuerdo dormido. Las campanas rotas milagrosamente comenzaron a sonar, no con dolor, sino con esperanza. El viento llevó sus notas por el mundo y en cada rincón un alma perdida se detuvo a escuchar. Sariel miró el horizonte. El sol nacía pero no quemaba. En su centro brillaba una luz blanca, no divina sino humana, el alma del niño del silencio, el fruto de su amor. Lucía lo señaló con lágrimas de felicidad. Ahí está nuestra redención. El amor no murió, solo cambió de forma. Sariel cerró los ojos dejando que la brisa acariciara su rostro. Por primera vez en toda la eternidad no sintió culpa ni deber, solo paz. Entonces, ¿hemos ganado? Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No se gana ni se pierde cuando se ama, se trasciende. El cielo, desde lo alto, los observó en silencio. Nadie habló, ningún ángel descendió, porque incluso Dios entendió por fin que el amor no necesita permiso. El mar comenzó a elevarse, convirtiéndose en luz pura. Las dos figuras se fundieron con el amanecer, desvaneciéndose en un resplandor que lo envolvió todo. Y en la quietud posterior, el mundo respiró distinto, más vivo, más humano, más libre. Cuentan que, desde entonces, cuando un alma reza sin palabras, una brisa cálida toca su rostro y deja en el aire un perfume a incienso y lluvia. Y en lo alto, donde el tiempo no existe, una voz femenina susurra con dulzura: ama, aunque el cielo te castigue, porque amar es la única forma de volver a ser luz. Y así terminó la historia del ángel que deseó ser hombre y de la mujer que convirtió el pecado en eternidad. Pero en realidad no terminó, porque cada amanecer que nace, cada lágrima que cae, lleva en su reflejo el eco de sus nombres: Sariel y Lucía, el amor que hizo llorar al cielo y sonreír a la humanidad.